quiénes continúan en carrera y quiénes no. Por lo dicho aquí, el jurado esta mañana ha estado deliberando y ha estado analizando sus notas y pensamos que la nota de la Universidad San Francisco Javier y merece la pena que ustedes continúen en carrera. La nota de la UPAL también creemos que está bien y que ustedes pueden continuar en carrera. Y bueno, tenemos la nota de la UCB. Nosotros la hemos analizado también muy profundamente y creemos que ustedes también pueden continuar en carrera. Por todo lo dicho, nosotros hemos estado pensando que la Unifrance, ustedes, su nota no alcanza, no pueden seguir adelante, lo sentimos muchísimo. Las chicas de la Universidad Gabriel René Moreno, creemos que pueden seguir adelante ustedes, pueden, felicidades. Y la UPEA, también consideramos de que ustedes no pueden seguir adelante, su nota no alcanza para la siguiente etapa. Muchas gracias. Nos toca cerrar la primera devolución del jurado, que se pone muy, pero muy tensa, porque del grupo que viene a continuación se va a ir un equipo. Quedan los chicos y las chicas de las universidades Domingo Savio, Evangélica y la Amazónica. Vamos con Ana Cordara. Ana. Momento ahora de conocer las devoluciones de la última sesión, los últimos 3 equipos que nos quedan. Y es el momento de la Universidad Privada Domingo Savio de Tarija, el equipo llamado Letras Irreverentes. Está integrado por Julieta Llave, María Lourdes Rojas Gutiérrez y Roxana Claudia Rivera. También vamos a recibir al equipo de la Universidad Evangélica: Josué Salazar Mitchell, Miguel Ángel Ayala, Johnny Montaño Blanco, y el grupo se llama Los Informantes UEB. Bienvenidos. Vamos a recibir también al Carmen Rosa Mamani Espinal, Kerwin Peso Ruiz y Linda Liz Huacama Freita. Los llamados Los Tunchis de la Información, de la Universidad Amazónica de Pando. Renan Estensoro. Felicidades por su trabajo, son buenos trabajos, es un gran esfuerzo el que ustedes han hecho, nosotros lo consideramos así, pero bueno, a veces en las competencias siempre hay unos que ganan y otros que pierden y hay que tomarlo también como competencia, ¿no? En ese sentido queremos empezar con la Universidad Domingo Savio de Tarija, si pueden ponerse al centro por favor y leer su trabajo. Nevada en Tarija. Emoción para unos, infortunio para otros. Las redes sociales se inundaron con publicaciones sobre la nevada en Tarija. Muchos quedaron sorprendidos por este fenómeno climático que no se vivió durante los 2 últimos años. Cada día, Inocencio Llanos, un hombre que aparenta más de los 46 años que tiene, busca un lugar concurrido para sentarse y extender su única mano, tras un fatídico accidente con dinamita a sus 40. Perdió parte del brazo y la visión total de un ojo. Bueno, el testimonio de la persona que perdió la mano, la foto del mismo, son muy impactantes. Se llevan un poquito, me parece, el eje desde el frío hacia ese indudable drama personal. Dicho sea de paso, en la foto está con un calzado que parece casi veraniego. Y bueno, y es como un punto que me llamó mucho la atención porque sin lugar a duda el frío, ¿no?, debe ser atroz, pero no sé si está debidamente desarrollado ese punto. Por lo demás, el trabajo carece, me parece, de la revisión de los dichos oficiales, ¿no? La funcionaria que opina dice lo que dice, pero después, como en otros casos, faltó, y sobre todo además ustedes que son de Tarija, ir a los sitios, a los albergues, donde supuestamente hay allí una preparación para
proteger a las personas del frío, pero bueno, no parecieran tener mayor éxito en esta tarea y falta esa visión in situ de este asunto, ¿no? Bueno, después el tema de la nieve, sí es un hecho, y según afirman ustedes, inusual. Le faltaría, me parece a mí, una descripción de cómo se veía la ciudad, la plaza, en fin, los edificios más relevantes y los que no, los barrios, para tratar de entender hasta dónde llegó el fenómeno de la nieve, si es que la hubo en cantidad, y por qué eso significó tanta emoción. Buenas tardes. Comenzaré por el titular, emoción para unos, infortunio para otros. No es un titular de noticia, es muy general. Además, según mi opinión, a mí me parece el escrito un poco forzado, ya que nos muestra dos realidades que vendrían a ser contradictorias, pero las dos se reflejan de manera pobre, ¿ya? Entonces, para la primera parte hubiera usado mayores datos, cifras y demás cosas, incluso más testimonios para reflejar el infortunio, porque solo tenemos aquí un testimonio. Y en la parte de la emoción también es aún más pobre que la primera parte. Deberíamos haber reflejado una descripción, como dice Miguel, coincido con eso, una descripción de cómo ha sido la nevada, qué hora empezó, si había gente que sacaba fotografías, solo se lo menciona, pero también podríamos haber descrito incluso en las redes sociales qué tipo de fotos se compartían, cuáles eran los posts que se colocaban. Creo yo que para lograr ese enfoque tendrían que haber trabajado más ambas partes, porque es un enfoque un poco complicado de lograr, ¿ya? Y hay algo interesante. Aquí al final un dato importante donde se habla de las flores, ¿no? Se habla un poco de la afectación a la floricultura. Ese es un dato muy interesante y eso les digo como consejo a todos. A veces vamos con una idea de hacer una noticia, un reportaje, nos enamoramos tanto de nuestra idea que al final la forzamos, ya porque estamos convencidos de que es así. Pero si en el camino encontramos un dato más interesante, tenemos que replantearnos, tenemos que tener la capacidad de voltear nuestra idea. Tal vez esa salida hubiera sido más llamativa que la que han planteado ustedes. Gracias. Buenas tardes. Coincido con mis colegas, pero también otros comentarios. La historia de Inocencio fue bien dramático para dar un dibujo de su propia situación, pero no entendí qué fue diferente en este día cuando ustedes fueron a visitarlo. Algo fue diferente en cómo estaba haciendo las cosas, cómo estaba vestido, dónde estaba en ese día. ¿Cuál fue la diferencia entre lo que está haciendo todo el año? Porque está en una situación muy grave este señor. Tiene falta de habilidades del ojo y mano. Entonces, ¿qué es la diferencia hoy? ¿Cuál fue la diferencia sobre la temperatura? También, como mis colegas, hablan de las albergas. Hubiera sido bien planeado ir a visitar. Particularmente me dio interés ver cómo fue la diferencia en cómo están tratando las personas individuales y las familias, porque hablan aquí de personas que tienen familias, que tienen niños, bebés, y cómo es la diferencia entre cómo están tratando las personas con familias y los individuales, y las mujeres y los hombres, cuáles son las diferencias entre esos. Hablaron también del cuerpo que se halló, y dice que aún no se confirmó que la muerte sea debido a hipotermia. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esta persona? ¿Se fue que murió por alcohólico o el frío? No es claro para mí. Y también como tuve interés en saber más sobre la agricultura. Nos dieron una puntita de interés y luego se fueron. Otra cosa,
algo grave. Tienen el nombre de Víctor Carrillo aquí. En todas sus otras notas se escribe diferente con 2 R's. Hay que averiguar cuál es cómo se escribe el nombre. C-A-R-R o C-A-R, solamente con una R. Y si es un error, es un error grave. Gracias, Ernesto. Bueno, yo coincido con lo que dijeron. Creo que el título no tiene razón de ser, ¿no? No es una noticia, emoción para unos, infortunio para otros, ¿no? ¿Por qué escogen a Inocencio Llanos? O sea, no se justifica por qué tener un testimonio de él. Había que justificar esa parte, por qué lo ponen. ¿Cuál es la noticia en sí? ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Qué es lo que quiero reflejar con esta nota? No está claro. Se van por un lado, van por el otro. ¿Qué es lo que querían decir? A mí esa parte me ha dejado un poco preocupado, ¿no? Y otra cosa que dice acá, por ejemplo, la responsable de la Secretaría de la Mujer y Familia, Patricia Paputzakis, debe ser del municipio, ¿verdad? Entonces hay que poner del municipio de Tarija, ¿no? En esas partes hay que ser un poco más preciso, ¿no? Y también hay otra parte que yo hubiese explotado más, quizás, y podría haber sido interesante, porque en la última parte dice que ahora no es que hayamos registrado las temperaturas más bajas, sino que hemos tenido los periodos más largos de frío. Y creo que por ahí se podría haber encarado la nota de una manera más interesante. O como decía Danitza, por el tema de las flores. No, ahí estaban las noticias. Gracias. Seguimos entonces con los amigos de la Evangélica. Si pueden pasarse al centro. ¿Empiezo? Por favor. No todo es negativo con el invierno en Tarija. Invierno. El albergue Fuente de los Deseos alberga a personas que necesitan hogar, como don Renato Ibáñez. En Tarija el invierno no siempre trae noticias desoladoras para sus ciudadanos, ya que el frío viene acompañado de buenas acciones sociales por parte de autoridades e instituciones y de beneficios económicos para los comerciantes. Bueno, yo creo que acá hay un problema muy relevante y es que aparece, es una nota como que tiene una sola dimensión testimonial, que es la del funcionariato público, ¿no? Hay sendos funcionarias, señora Paputzakis que hablan de diversos trabajos y otro más, obviamente explicando lo que para ellas son las indudables virtudes de los planes para proteger a la gente que está en esta circunstancia de precariedad, pero no hay una constatación de que lo que digan sea así. Pareciera un texto institucional, ¿no? O parainstitucional. Y luego hay como una mirada optimista, pero tampoco es que se fundamenta, ¿no? La economía se beneficia con este clima, ya que muchos vendedores y vendedoras de la ciudad aprovechan la baja temperatura para incrementar sus ventas. ¿Cuánto? ¿Quiénes? ¿En qué rubro? Finalmente hay un gráfico que pareciera, no me consta, también un gráfico oficial o paraoficial, en donde ninguna de las cifras puede ser constatada testimonialmente, ¿no? Las horas de atención, las personas atendidas, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es una nota como de vocería gubernamental antes que un verdadero trabajo de contrastación de datos periodísticos. Buenas tardes. Considero que aquí un problema fundamental ha sido la subjetividad con la que se ha manejado esto, ¿no? Al poner no todo es negativo con el invierno en Tarija, estamos dando una postura como periodistas, ¿qué cosas son positivas para nosotros? Por ejemplo, en la primera parte, si hablamos que la habilitación de los albergues es algo positivo, evidentemente sí, pero también tenemos que tomar en cuenta que es una obligación del CGS, es parte de sus tareas, ¿ya? Entonces, al hacer esto, al poner esto como positivo, estamos sirviendo como voceros de una institución. Ya estamos trabajando en una nota institucional. Si hablamos de la parte económica, en verano también hay muchas cosas que se venden más.
En invierno, evidentemente, también hay muchas cosas que se venden más. Si bien hay un dicho común que la gente come más cuando hace frío, eso hay que demostrarlo. No es solo mencionarlo, decirlo, sino demostrarlo. Tal vez haciendo una pequeña encuestita, un pequeño sondeo, qué cosas se venden más. A la misma gente, usted considera que tiene más hambre en frío, no sé, trabajar con datos, ¿no? Entonces, yo lo veo muy floja, muy plana la nota y a la vez muy forzada. Tenemos que tener muy cuidado en convertirnos en voceros de una institución. Buenas tardes. Estoy de acuerdo que parece que esta nota está al contrario de lo que hemos leído en todas las otras notas. Buscamos algo de beneficio, pero en este reporte no se parece. Hablaron con dos personas, dos ejemplos de beneficios comerciantes. Hablaron con María o hablaron con Brian. No tienen comillas de esas personas, tienen lo que están haciendo, pero no hay verificación que hablaron con ellos. ¿Cuál es la diferencia de sus ventas de la semana pasada y ahora con el frío? ¿Cuánto ha aumentado? ¿Cuál de veras fue el beneficio? Hablan también de estudiantes. En nuestro reporte tenemos que la información que fue por el frío, mucha ausencia de los alumnos. Entonces, ¿cuál es el beneficio aquí en turistas y los estudiantes? Y también estoy de acuerdo que todos estos servicios son obligatorios. No es algo que hay beneficio para la gente en la calle porque está haciendo frío. Es algo mal y hay servicios para servirlos. Y hubieran hablado con las personas que están en la calle ayudando a las personas. ¿Cuáles son las vistas de ellas, de estas personas? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Que son beneficios o es un trabajo que es algo mal que hacer, pero lo tiene que hacer? No contestaron la pregunta si hay beneficios. Al contrario, veo que hay nada más que negativos con este frío. Gracias, Ernesto. Bueno, yo la veo la nota muy sencilla, no la veo muy que agarrar el tema en profundidad. Y creo que eso es porque comienzan por un lado y se van después al otro, ¿no? Yo creo que la segunda parte es otra nota. Yo hubiese hecho otra nota de esta segunda parte y esta es otra nota. Y esta primera parte lo hubiese desarrollado mucho más ampliamente o bien hubiese desarrollado la otra, pero no las dos juntas. Y es ahí donde surge la confusión, ¿no? Porque han mezclado dos temas diferentes. Y es también lo que les reclamaban del título, ¿no? Porque si bien podrían justificar en la segunda parte los beneficios del frío, pero se contradice con la primera parte. Y es ahí donde se cae. Y una pregunta nos hacíamos esta mañana. ¿Ustedes hacen esta infografía? ¿Ustedes la hicieron? ¿Sí? Nosotros la desarrollamos, la infografía, con todos los datos que recolectamos en la Secretaría de la Protección de la Mujer y la Familia del municipio de Tarija. Con todos esos datos que nos proporcionaron, nosotros diagramamos la infografía. Entonces debían haber puesto elaboración propia con datos de la Secretaría, ¿no? Seguimos con los amigos de la Amazónica. Clima frío, el calor de los parroquianos. Debido a las bajas temperaturas registradas en los últimos días en Tarija, el mayor soporte que se dan los parroquianos para contrarrestar el frío es el calor incondicional entre ellos y la de su mascota Nerón. En una de las calles comerciales que colinda con el mercado campesino de la urbe se encuentran los llamados parroquianos, hombres y mujeres que se dedican al consumo frecuente de bebidas alcohólicas. Según ellos, son una familia que se protegen de los abusos de las autoridades policiales que los obligan
a retirarse de las puertas de los comercios. Aquí hay una idea diferente y por lo tanto original, que es tratar de ver esos grupos que están a la intemperie, pero prefieren protegerse del tiempo y sus inclemencias a sí mismos sin contar con ningún tipo de ayuda institucional. La foto es interesante, tal vez falte la foto de Nerón, es el que está ahí al costadito, ¿no es cierto? Pero bueno, me pareció, pero tenés que hacer un esfuerzo, ¿no? No sé por qué, pero siempre es llamativo y curioso este asunto. Lo interesante también de esta imagen es que están ahí aparentemente muy alegres todos, ¿no? Son calificados, según uno podría inferir, como alcohólicos, y efectivamente están cubiertos con una delgada colcha, es muy delgada para estos días, ¿no? Atinan a decir que son familia y que estarán juntos sin importar el frío o el calor. Eso lo dicen literalmente, entrecomillado, porque supongo que les debe importar el frío o el calor, ¿o no? Tal vez ustedes concluyeron esa historia. Es un punto de partida, me parece que se podría haber trabajado más aún, con poco tiempo, tratando de conversar entre ellos, de armar una conversación, ¿no? Y de transcribirla, de tratar de introducirse más en el corazón de este grupo y de otros, y además tratar de averiguar cuántos grupos análogos hay en la ciudad, etcétera, y cuál es la recepción que tiene su nomadización, sus caminatas y tránsitos en la ciudad respecto de los otros vecinos. A mí particularmente la historia de este grupo me ha encantado. Creo que tiene mucho potencial para desarrollar. Lamentablemente también tengo que decirles que no la han sabido aprovechar, porque tenemos una introducción muy corta sobre esto y después tenemos todos los datos institucionales que venimos criticando hasta ahora, el tema de cuánta es la temperatura, las medidas de precaución y demás cosas, ¿no? Entonces hubiera sido súper interesante introducir con esto algo transversal que se han ido olvidando todos los grupos, que es, por ejemplo, la visita a los albergues, ver cómo está el estado de estos albergues. Otro punto que se mencionaba en varios trabajos era la resistencia de este tipo de personas a ir a los albergues. Entonces, ¿qué tal si hubiéramos salido? Parroquianos prefieren el calor humano a la frialdad de los albergues, y ponerle frialdad entrecomillado, y irnos más, romper lo institucional, dejar de confiar en lo institucional, en decir que todos los albergues están bien habilitados, que se habilitaron tanto y que todo funciona bien. Entonces el periodista tiene que ir, y esta historia nos daba perfectamente para ese enfoque, para romper ese cristal, ir más allá, comenzar con esta historia, hablar del estado de los albergues y hablar de la resistencia y de por qué muchos prefieren ese calor humano, estar juntos, estar en las calles, que ir a estos lugares. Entonces yo rescato mucho la historia, pero como consejo les doy eso, ¿no? Saber aprovechar a veces la historia y poner un buen enfoque. Buenas tardes. De acuerdo con mis colegas, pero yo hago unos comentarios además. En la primera página hablan de los abusos de las autoridades. Es importante siempre cuando hay acusaciones, hay que buscar la reacción de los acusados. Dicen que hay abusos, entonces, ¿cuáles son los abusos? ¿De quiénes son? Y luego hablar con las autoridades, con los policías, con las brigadas de estos servicios de la noche que van en los vehículos buscando a las personas que necesitan ayuda. ¿Quiénes son? ¿De quiénes son estos abusos? El señor Víctor Carrillo dice que en estos días las temperaturas son totalmente normal, pero luego el Jaime Rodríguez Rivera habla de los cambios del clima, cuáles son las diferencias y las razones. Está diciendo algo diferente, al contrario de lo que estaba diciendo el Carrillo. En este caso sería bueno tener una gráfica para mostrar las temperaturas
por el tiempo, cuál es el promedio para ver en gráfica cuánto ha cambiado la temperatura, qué tan grave bajó. Igual sería bueno observar qué es la situación que las albergas. Hablan de piojos, de abusos y todo. ¿Es cierto? Están llenos. Hay una fila afuera de personas esperando entrar. Si no, ¿por qué no? Hay camas vacías. Eso hubiera sido bueno para dar el contexto de toda la situación en las albergas y cómo están eligiendo estar en la calle en vez de un lugar donde hay un poco de calefacciones y agua y algo para tomar. Gracias. Bueno, yo la verdad es que yo hubiese salido por el lado de que no van a los albergues porque ahí hay piojos y otra clase de insectos y por eso no les gusta ir. Yo pienso que por ahí está la noticia más interesante, que es, ustedes lo ponen al final, ¿no? Pero también hay una parte que me llama la atención y que dice acá que, sin embargo, resalta el registro de una temperatura de 7 grados centígrados bajo cero en los primeros días de agosto. Y yo realmente no encuentro este dato fidedigno. O sea, creo que no es así. ¿No? Creo que esos 7 grados fue el 2011, pero no ahora, ¿no? Y ahí hay una imprecisión muy importante, ¿no? Después hay otro elemento que me parece que se podría haber explotado más, pero es otra nota también, que habla sobre que los cambios climáticos responden a la tala indiscriminada de bosques. Ese es otro tema interesante que se podría haber explotado diferente, ¿no? Pero en esta nota creo que no viene al caso, ¿no? Es decir, me deja más preguntas que respuestas esta nota, ¿no? Bueno, llega el momento de decir quiénes continúan y quiénes se van, regresan a casa. Nosotros esta mañana estado dialogando sobre las notas, ¿no? Consideramos que en el caso de la Universidad Domingo Savio, ustedes pueden continúan en carrera. Muchas felicidades. Los amigos de la Evangélica no, lamentablemente no pueden continuar. Muchas gracias por su participación, nos sentimos mucho. Y los amigos de la Universidad Amazónica también continúan en carrera. Felicidades. Así es, esto es una competencia, uno será el equipo ganador y ya 3 se han quedado en el camino, 3 equipos deberán retornar a casa. Volvemos contigo, Leonel. Y cuando Primera Plana continúe, lágrimas, tristeza, pero también alegría en Primera Plana. Se los mostramos después de estos mensajes.